Zeus aún no salía de su asombro al escuchar las declaraciones de Afrodita. No solo había sido engañado, sino que Goku también habría huido del planeta. Supe que lo lograrías, Goku, parece que los dioses cayeron en tu juego. Por un momento pensé que no lo lograrías, pero recordé que no te das por vencido. Además, habría sido decepcionante que te rindieras. Después de todo eres mi otro yo, pero de diferente mundo. Ahora las cosas se pondrán muy serias, se diría Kakaroto. Nuestra hermana tiene razón, el Saiyajin ha huido con éxito, no puedo sentir su presencia, qué escurridizo, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Estábamos tan enfocados en el enfrentamiento entre el señor y Kakaroto que no nos percatamos de absolutamente nada, diría Lilith. Así que lo has conseguido, Son Goku, y lo más sorprendente, lograste huir sin la ayuda de Hades, pero mi pregunta es, ¿dónde rayos estás, Hades? ¿Qué sucedió contigo? ¿Realmente dejaste por completo el mundo de los vivos? Eran las dudas y preguntas de un pensativo Erebos. Baldur y la bruja tenían la misión de interceptarlo, pero no cabe duda que fallaron en el intento. El mortal logró burlar a ambos. Debiste haber hecho tú el trabajo, Valí, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Eran 2 contra 1 solo. Son Goku no tenía ni una sola oportunidad de ganar y mucho menos de escapar, pero parece que cometí un error dejar a esos 2, diría Valí. Parece que nuestro hermano está en problemas, pero no te preocupes, no eres el único, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Están en serios problemas, aunque debo admitir que ese Saiyajin me vuelve a sorprender una vez más, no hay duda que es el Kakaroto de otro mundo, diría Hércules mientras tenía una pequeña sonrisa. Con que el otro yo de Kakaroto logró escapar de las garras de la señorita Irene y del señor Baldur, que Saiyajin más persistente debo admitir, se diría Artemisa en sus pensamientos. He estado en esa posición antes, no se lo deseo a nadie, sentirán en carne propia la ira del señor, lo he experimentado, diría Azazel. Eso es verdad, Azazel fue castigado por sus errores, nuestros hermanos pasarán por el mismo destino o incluso mucho peor. ¿Tú qué me dices, Valí? ¿Estás preparado para el castigo? Si estuviera en tu lugar estaría asustado, el señor es impredecible, puede ser cualquier castigo, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Sin embargo, Valí no diría nada, este tenía una mirada baja mientras tenía una expresión seria. Es suficiente, Loki, diría Poseidón con un tono grave en su voz. No seas tan aguafiestas, hermano, solo estoy jugando, ¿no es así, Valí? Diría Loki mientras tenía una sonrisa. Mientras tanto en el campo de batalla. Parece que los problemas no paran de llegar, ¿eh? Padre, ahora comprendes que este enfrentamiento ya no tiene ningún sentido. Diría Afrodita mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué rayos ha pasado a lo largo de estos últimos años? ¿Mis hijos se han vuelto estúpidos y débiles? Primero Poseidón es derrotado por exceso de confianza, Hércules también fue derrotado por ese mismo Saiyajin, las malas decisiones de Azazel, Baldur vuelve a cometer un error, realmente estoy perdiendo la paciencia, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Puedo sentir el instinto asesino de Zeus, realmente se encuentra furioso, al parecer ha llegado a su límite, se diría Kakaroto. Parece que habrán castigos, de cualquier manera hice lo que debía hacer, detener este absurdo enfrentamiento que ponía en peligro todo el planeta, creo que he visto demasiado y lo mejor será regresar a mi castillo, pero no seas tan duro con ellos, padre, diría Afrodita mientras empezaba a dar pasos dirigiéndose hacia Kakaroto. Ella viene hacia mí, me preguntó qué tiene en mente, pero lo más sorprendente es que haya logrado detener este enfrentamiento y sobre todo calmar a Zeus, al menos un poco, se diría Kakaroto. Te estuve observando desde lejos, fuerte, astuto, veloz, valiente, realmente me sorprendiste, lo veo claramente en tus ojos, has vivido mucho, experiencia, no le temes a la muerte porque ya has estado ahí, sobre todo, no le temes a nada, ni siquiera al gran Zeus, pero primero que nada, me gustaría invitarte a mi castillo, tengo curiosidad por saber más acerca del hijo de Siris y que cuenta con la sangre de la madre creadora, la sangre de un ángel, si quieres saber más acerca de tu linaje como ángel ven a verme, resolveré todas las dudas que tengas, al menos la mayoría, en fin, estaré esperando tu visita, nos vemos padre, adiós hermanos y hermanas, diría Afrodita con una sonrisa mientras se alejaba del lugar.
Y ahí está ella, tratando de poner sus garras en Kakaroto. Ella solo significa problemas, parece que tendré que advertirle a Kakaroto sobre ella, diría Lilith. La diosa del amor, es la señorita Afrodita, diría Artemisa. Exactamente, no confío en esa víbora, puede llegar a ser como el dios del engaño, diría Lilith. Tampoco siento que me agrada ella, no quiero verla cerca de Kakaroto, estoy confundida, se diría Artemisa en sus pensamientos. Acerca sobre mi linaje. Así que ella debe de saber más acerca de mi sangre como ángel, no sería una mala idea hacerle una visita, porque la realidad es que tengo curiosidad por saber más acerca de la madre creadora, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras vería cómo Afrodita se alejaba cada vez más. No obstante, en ese momento, justo en el campo de batalla, el dios vikingo y la diosa Irene harían un aterrizaje llamando la atención de todos los presentes, sobre todo la atención del propio Zeus. Baldur de inmediato notaría el instinto asesino de su padre Zeus, y sobre todo sentiría la mirada de todos, este sentía un feo nudo en la garganta y sus instintos le advertían que huyera de ese lugar. Parece que hemos llamado la atención de todos, pero también puedo notar al señor muy tenso, definitivamente significan problemas, se diría Irene mientras tenía una expresión seria. Veo que finalmente sintieron la dignidad de aparecer, escuché que el Saiyajin se les escapó justo delante de sus narices, qué inesperada sorpresa, no están de acuerdo, diría Zeus y este soltaría una sonrisa despiadada. Esto es malo, definitivamente el señor se encuentra furioso, es mucho peor cuando sonríe que cuando está serio, no quiero ser parte de su furia, por lo tanto he terminado aquí, no tengo una razón para permanecer durante más tiempo en este lugar, diría Poseidón mientras se alejaba del lugar. Un movimiento inteligente, nadie quiere experimentar la furia del señor, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Estoy totalmente de acuerdo, experimenté en carne propia la fuerza del señor cuando se encuentra furioso, se diría Azazel y este también se retiraría del lugar. Y ahí va uno más, me pregunto quién será el siguiente, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Goku logró huir y burlar a Baldur y a Irene, también sobrevivió a un enfrentamiento contra Zeus, admirable, pero sobre todo, la pelea entre Zeus y Kakaroto ha llegado a su fin, parece que tendré que retirarme, nos vemos muy pronto Hércules, diría Erebos. Espera un momento, ¿no tienes la intención de despedirte de los demás? Diría Hércules. Como si les importará, hasta pronto hermanito y no dejes de entrenar, diría Erebos mientras se alejaba del lugar con una pequeña sonrisa. De acuerdo, hasta pronto Erebos, te prometo que no dejaré a un lado los entrenamientos, se diría Hércules. Parece que tenemos al siguiente, diría Loki. Pero ¿hacia dónde te diriges, Valí? Tú debes ir al campo de batalla, te están esperando, diría Yap con una sonrisa despiadada y este desaparecería entre las sombras. No tienes por qué recordármelo, conozco el camino, diría Valí mientras tenía una expresión seria. Nos vemos hermanos y hermanas, diría Hércules mientras se alejaba del lugar. Todos empiezan a irse, pero parece que menos tú Loki, diría Lilith. Por supuesto que no, soy el asistente del señor después de todo, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Ya veo, entonces nos vemos Artemisa, mantente alejada, el señor no necesitará de tu ayuda aunque seas la guardiana, pero sin duda fue un placer conocerte y entablar una conversación interesante contigo, diría Lilith mientras también ésta se alejaba del campo de batalla. Ella tiene razón, el señor ni siquiera me necesita, tiene muchos guardias y solo servimos para las misiones, el señor no necesita protección, al final es el ser más poderoso, se diría Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. Señor, lamentamos haber fracasado, estamos dispuestos a recibir cualquier castigo que tenga preparado para nosotros, diría Irene. Cometimos errores y estamos dispuestos a pagarlos, diría Baldur mientras tenía una mirada baja y aún podía sentir el instinto asesino de Zeus. Lo lamento señor, esto no fue error de ellos, fue mi error, yo mismo debí haberme encargado del problema, diría Valí. ¿Quién es ella? Tampoco la he visto, sin embargo no puedo detectar ki proviniendo de ella, puedo sentir algo totalmente diferente, magia, no tengo dudas, se diría Kakaroto. Errores tras errores, eso es lo que he tenido estas últimas semanas, ¿por qué rayos no pueden ser como su hermano Tyr?
Conocen su historial, no tiene fallos, 0 errores, misiones completadas con éxito. Valí, esto es tu primer error, lo mismo para ti Irene, y por último tenemos a Baldur, esto es tu segundo error. Me pregunto qué es lo que harás para enmendar tus errores, porque en este momento no estoy de humor para pensar en castigos apropiados. Lo único que tengo en la cabeza es largarme de este lugar y tomar una larga siesta. Ahora largo, muy pronto pensaré en un castigo adecuado para ustedes, diría Zeus mientras tenía una expresión seria y un tono grave en su voz. Esto es humillante, el señor tiene razón, como rayos dejé que Son Goku se me escapara de las manos. Lo tenía en mis manos, no volveré a cometer más errores. No solo fue capaz de escapar, sino que también supo descifrar mi técnica secreta, se diría Irene en sus pensamientos. No habrán más errores señor, diría Valí mientras se retiraba del lugar. Con su permiso señor, diría Baldur quien también se retiraría del campo de batalla. La bruja haría lo mismo, esta se retiraría del lugar humillada, debido a que nunca había cometido errores. Parece que solo quedamos nosotros, diría Zeus. ¿Qué hago exactamente aquí? La pelea ha terminado, diría Kakaroto. Tú y yo tenemos asuntos que tratar aún, pero sígueme, no quiero tener una conversación en un lugar como este, solo mira a tu alrededor, no es más que caos, diría Zeus. Ahora nos situamos en el reino, ubicación exacta en el palacio del Dios Padre de todo, después de una hora. Loki, voy a tener una conversación con mi nieto, no quiero distracciones, diría Zeus. Así será señor, hasta pronto Kakaroto, diría Loki mientras se retiraba del lugar. Hiciste un excelente trabajo en tu última misión, muy buen trabajo, ahora si nos disculpas, diría Zeus. Es un honor señor, con su permiso, diría Artemisa mientras le lanzaría una pequeña sonrisa a Kakaroto y ésta se retiraría del trono. Bien, ahora sí podemos tener una conversación formal sin distracciones, ¿no estás de acuerdo? Diría Zeus. Kakaroto no diría nada, se encontraba nada más que mirando fijamente a Zeus. Vamos Kakaroto, ¿quieres parar? La batalla terminó, deberías estar feliz, eres el primero en sacarme un empate, claro, fue por la intervención de mi hija, pero aún así fue un empate, así que relájate, te noto muy tenso, diría Zeus. ¿Qué quieres que diga? No tengo nada que decir, creo que lo más importante ya lo hemos discutido, además, te veo muy tranquilo después de presenciar el escape de Goku, diría Kakaroto. Tienes un punto, pero ¿sabes qué? Tu amigo se ha ganado unos años de paz, debo admitir que pelear con él fue entretenido, entonces le daré unos años para que se vuelva mucho más poderoso para que cuando llegue el día de hacerlo quizás me dé más pelea, hasta entonces que disfrute unos años de paz, diría Zeus. Kakaroto no diría ni una sola palabra, debido a que no tenía nada más que decir. ¿Sabes Kakaroto? Tu papel me sorprendió mucho, no peleabas para ganar, sabías que era imposible hacerlo, sin embargo ganaste el tiempo suficiente para que tu amigo pueda escapar, todo gracias a tu nuevo ADN, tus células celestiales finalmente despertaron, tu sangre como ángel surgió después de millones de años, me sigo preguntando cómo rayos sigues con vida, la sangre de un ángel con la de un dios no son compatibles, pero eso ya lo sabías, por lo tanto me sigo preguntando cómo rayos lo hiciste, diría Zeus. Si te soy sincero, tampoco tengo la respuesta, Tyr y Freya también lo mencionaron, pero sigo sin tener la respuesta a esa pregunta, diría Kakaroto. Así que conociste a Freya, parece que le ha ido muy bien, tenía mucho tiempo sin saber de ella, pero no nos desviemos del tema principal, por desgracia tampoco tengo una respuesta en concreta, pero deberías aceptar la oferta de Afrodita, diría Zeus. Incluso el Dios Padre de todo desconoce el tema, creí que Tyr tendría una respuesta pero todo sigue siendo un misterio, diría Kakaroto. ¿Un misterio? Eso coincide contigo, eres un monstruo genético, nunca antes había visto algo igual en mis hijos, cada uno cuenta con mi sangre o la sangre de su madre, ya sea la sangre de un dios o la sangre de un ángel, pero tú tienes ambas sangres, eso es impresionante, pero lo más asombroso es que sigues con vida, te daré un ejemplo, si un dios antiguo recibe una inyección de sangre de ángel sería una catástrofe, el dios moriría instantáneamente, porque ambas sangres no son compatibles, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Así que eso es la debilidad de los dioses, qué interesante, eso aplica para ti también, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. ¿Por qué? ¿Tienes curiosidad por saberlo?
Pero respondiendo a tu pregunta, la respuesta es un rotundo no, eso no aplica para mí, después de todo soy el ser supremo, esa debilidad también aplica para los ángeles, con excepción del que posea el título de arcángel, diría Zeus. El único arcángel que conozco es Tyr y es el único, diría Kakaroto. Exacto, la maldición que posee Tyr lo vuelve inmune e invencible, muy interesante, ¿no te parece? Diría Zeus. Bien, parece que esa información es la única que obtendré de ti, diría Kakaroto. Si quieres más respuestas ya sabes dónde buscar, diría Zeus. Bien, entonces no tengo una razón para estar aquí, diría Kakaroto, quien se preparaba para irse. Un momento, Kakaroto, eres bienvenido siempre, mi respuesta no ha cambiado, también lamento la muerte de Morfeo, era un gran chico, pero si lo quieres volver a ver puedo chasquear los dedos, diría Zeus. No, Morfeo se encuentra en un lugar mejor, se ha reencontrado con su madre y su hermano, no tengo la menor duda que muy pronto también me reuniré con ellos, diría Kakaroto mientras se retiraba del trono. No sucederá muy pronto, Kakaroto, has dejado a un lado las verdaderas peleas, sin duda has madurado, tu yo del pasado era un joven en busca de sujetos fuertes para pelear, parece que formar una familia ablando tu corazón, pero ahora que lo has perdido todo, me pregunto si seguirás por el camino del bien, se diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Ahora nos situamos en las afueras del palacio. No tenías pensado irte sin antes despedirte, ¿verdad? Diría Artemisa. No me atrevería, ha sido un gusto conocerte, pero por desgracia esto es un adiós, diría Kakaroto mientras tenía una sonrisa. Como lo imaginé, espero verte muy pronto, me gustaría tener un compañero de entrenamiento, diría Artemisa. Yo también, sé que nos volveremos a ver y espero que muy pronto, diría Kakaroto mientras tenía una pequeña sonrisa. De acuerdo, adiós Kakaroto, espero verte pronto, diría Artemisa mientras tenía una sonrisa. Kakaroto soltaría una sonrisa más y de inmediato emprendería vuelo a gran velocidad. El amor no es para nosotros, somos dioses, es un sentimiento que poseen los mortales que nosotros no entendemos, diría Loki. Sin embargo, Artemisa no diría nada y nada más tenía su mirada puesta en el cielo. Deshazte de esos pensamientos y sentimientos, nos vuelven débiles, si logras hacerlo, entonces serás invencible, diría Loki mientras se retiraba del lugar. El amor es una debilidad. Realmente es verdad. Las emociones. Todo lo que conlleva a tener tales sentimientos. Se diría Artemisa en sus pensamientos. Mientras tanto, en otra parte del planeta, en las alturas, donde habita el Arcángel de la Muerte. Me he recuperado de todas mis heridas y moretones, pero mi orgullo sigue por los suelos, pero cuando miro mi reflejo no siento nada, ni siquiera me importa haber perdido ese enfrentamiento contra el Señor, todo me da igual, todo por esta maldición que me atormenta día a día. ¿Por qué, madre? ¿Por qué me has hecho esto? Ni siquiera puedo entender el significado de este castigo que vivo cada día, el único sentimiento que logro sentir es la ira, nada más, ni siquiera puedo sentir dolor, mis huesos fracturados en ese enfrentamiento y yo seguía manteniéndome de pie, cada segundo que pasa esta maldición trata de tomar el control y debo vivir con ello, tratar de contenerme todos los días, tampoco puedo morir, esta maldición me vuelve inmortal, viviré toda la eternidad con este atormento, eran los pensamientos del Arcángel de la Muerte Tyr. Ahora nos situamos en otra parte del planeta, más específico en el castillo de la diosa del amor. Tuve ese sentimiento que aceptarías mi propuesta, no hay duda que sientes mucha curiosidad por saber más acerca de mi madre y tu linaje, diría Afrodita. He escuchado muy poco de la madre creadora y no voy a negar que siento mucha curiosidad por saber más de ella y acerca de mi sangre como ángel, diría Kakaroto. A decir verdad, también tengo curiosidad acerca de cómo tú posees la sangre de un ángel siendo mitad dios, estuve investigando y lo que encontré me dejó sorprendida y con más dudas, diría Afrodita. ¿Qué encontró, señorita Afrodita? Diría Kakaroto. Estuve investigando a fondo todos los dioses antiguos y ninguno de ellos poseía la sangre de un ángel, nadie es híbrido, con excepción de ti, eres único en tu especie, eres el primero en ser un híbrido, entonces escuché rumores que también posees la sangre de un demonio puro, esa información me abrió caminos diferentes, diría Afrodita. ¿Con qué un ángel híbrido? ¿A dónde quiere llegar exactamente, señorita Afrodita? Diría Kakaroto.
Al saber esta nueva información tuve que indagar mucho más pero no encontré nada interesante, sin embargo tu muestras de sangre se las mandé al mejor científico de mi reino. En tu enfrentamiento contra mi padre perdiste mucha sangre, ahora sabes cómo la obtuve, tuve los resultados y lo que mi científico encontró vaya que fue una sorpresa, tu sangre como demonio puro mantiene a raya tanto la sangre de ángel como tu sangre de Dios, tu sangre como demonio puro es la clave, eres un monstruo del ADN, eres un ángel, un dios y un demonio, vaya que aterrador si me preguntas, diría Afrodita mientras tenía una sonrisa. La sangre de demonio es la clave, nunca lo podría haber imaginado, pero la realidad es que quiero saber más acerca de la madre creadora, diría Kakaroto. Eso es lo que supuse, adelante, haz tus preguntas, diría Afrodita. ¿Dónde se encuentra ella realmente? Diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. La pregunta del millón, si te soy sincera Kakaroto, tampoco lo sé, nadie lo sabe, hay rumores que solamente mi padre lo sabe, pero no tengo la menor idea, lo lamento, no tengo una respuesta, diría Afrodita. Señorita Afrodita, mencionó que soy el único ángel híbrido, ¿por qué mi sangre como ángel surgió hasta este momento y no cuando era un niño? Diría Kakaroto. Eso es fácil, porque aceptaste quién eres, aceptaste de dónde provienes, aceptaste tus orígenes, pero ahora yo tengo una pregunta para ti, diría Afrodita. Ya veo, de acuerdo, haz tu pregunta señorita Afrodita, diría Kakaroto. ¿Por qué? ¿Por qué tratas de suprimir esa presencia de pura maldad que puedo prevenir de ti? Soy la diosa del amor, puedo detectar la pureza de tu corazón, pero también puedo sentir mucho maldad en tu corazón, diría Afrodita mientras tenía una mirada seria. ¿Quién lo hubiera imaginado? La diosa del amor, parece que nos han descubierto y ha sido la única, qué interesante ¿no te parece? Entonces ¿qué harás? ¿Seguirás negándome? Diría la contraparte de Kakaroto mientras soltaría una risa despiadada. One priceless moment. One priceless moment in the whole history of man. In the whole history of man. All the people on this earth are truly one.